Y abordamos ahora Medio Oriente porque Pakistán aseguró que mantiene contactos para facilitar una desescalada entre Estados Unidos e Irán tras la reactivación del conflicto con una nueva ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes en respuesta a los ataques previos en Jordania. El gobierno pakistaní afirmó que las conversaciones continúan, especialmente sobre el estrecho de Hormuz, y reiteró que el diálogo y la diplomacia siguen siendo la única salida para reducir las tensiones y retomar las negociaciones. Mientras tanto, la crisis sigue extendiéndose por toda la región. Egipto informó que 2 embarcaciones, una de ellas estadounidense, se incendiaron en el puerto de Damietta tras un presunto ataque con drones, origen aún no determinado sobre esto. Mientras el presidente Abdel Fattah al-Sisi pidió a la comunidad internacional actuar para evitar una mayor escalada. Este conflicto se agravó después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra instalaciones vinculadas a los guardianes de la Revolución Islámica en medio del bloqueo iraní del estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio mundial de hidrocarburos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para el desarme gradual del grupo terrorista Hamas y de otras organizaciones armadas en la Franja de Gaza. Según explicó, el proceso se desarrollará por fases y una vez completado permitirá la retirada progresiva de las fuerzas israelíes, mientras una fuerza internacional de estabilización y una nueva fuerza policial palestina asumirán el control del territorio. Fuentes de Hamas confirmaron que existe un entendimiento con Israel que contempla tanto el desarme como la retirada gradual de las tropas israelíes, aunque esperan que los mediadores garanticen el cumplimiento de lo pactado. El acuerdo forma parte de las negociaciones para avanzar en la segunda fase de alto el fuego vigente desde el pasado mes de octubre y prevé que el armamento sea entregado a un comité de tecnócratas palestinos encargado de administrar Gaza durante el periodo de transición, en coordinación con la futura Fuerza Internacional. Y vamos a abordar toda la situación de Medio Oriente, el conflicto entre Estados Unidos e Irán que se ha vuelto a agravar en estas horas, con nuestro primer invitado del día. Se trata de Carlos Veríssimo Storace, quien es analista en política exterior, conectado con nosotros a esta hora desde la República del Uruguay. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Un gusto que pueda acompañarnos nuevamente para hablar de este tema que es tan importante y que mantiene en vilo a toda la región del Medio Oriente y los mercados energéticos. ¿Cómo analiza el transcurso de estos nuevos ataques, tanto de Estados Unidos como de Irán, que se han apuntado mutuamente y parece alejarse ahora el escenario de una solución diplomática, aunque continúan los esfuerzos, pero Irán no da su brazo a torcer y continúa respondiendo y además resistiendo durante estas últimas semanas? ¿Cómo analiza el curso del conflicto en la actualidad después de ese memorando de entendimiento que buscaba una salida a esta situación tan grave, digamos, para la estabilidad en este momento del mundo, pero también de la energía y los factores geopolíticos que están allí muy presentes? Realmente es lo que tú decís, las intenciones no siempre están culminadas por las acciones. Vimos en estos últimos días una extensión de la guerra que aproximó lo que serían las batallas a otros países. Está en el mundo saber si se responde o no a lo mismo, extendiendo la guerra más allá de la frontera de lo que tenemos hoy. Hoy lo que existe entre Estados Unidos e Irán es una guerra de acción y represalia, o sea, una acción tomada sobre Irán es reprimida por las fuerzas de Estados Unidos. No podemos comparar para nada los ejércitos de Irán y Estados Unidos. Sabemos la superioridad, por así decir, de factor de guerra que tiene Estados Unidos a nivel mundial. Es el ejército más grande en la historia del mundo. Pero esto aumentó el escenario, como bien decís. Los escenarios se han transformado, donde la guerra parecería que está siendo exportada a otros escenarios del entorno. Hoy lo que tenemos es que Arabia Saudita entra en la guerra atacando posiciones de milicias pro-iraníes dentro de Irak, e Irak de alguna forma no controla la totalidad de su territorio. Pero por otra parte, el gobierno de Irak intenta de que la guerra no se le instale. De ahí vemos después una multiplicación de algunas acciones que se pueden dar en paralelo a todo esto. Recordemos qué es lo que ocurre. Irán maneja un cierto ejército dentro de sus fronteras, pero fuera de sus fronteras
maneja diferentes grupos de distintas índoles políticas y muchas veces religiosas y de distintas tendencias que no sé si son tan controlables por Irán. Sí son anti-Estados Unidos o anti-Israel, pero después el control de Irán no es tan férreo o tan dogmático como uno lo tiende a pensar. Son milicias que muchas veces operan bajo sus propios principios. Claro. Quisiera detenerme en lo que mencionaba, que aquí también lo estábamos comentando, la entrada directamente de Arabia Saudita, de también atacar a milicias proiraníes en Irak. Ya sabemos la vieja rivalidad entre Arabia Saudita e Irán. Irán es un país chiita, Arabia Saudita es el que tiene la mayoría musulmana sunita, además el líder, digamos, de estos países y de la gran comunidad islámica en el mundo. ¿Qué significado tiene que Arabia Saudita entre y además se coordine directamente con Estados Unidos para atacar esos objetivos? ¿Estaríamos hablando de una escalada y un escenario mucho más grave del que hemos visto? Es un escenario mucho más grave por lo que tú decís. Hay una rivalidad que fue histórica. Recordemos la guerra Irán-Irak en su momento. Las diferencias entre ellos son importantes. Hoy por hoy el gobierno de Irak está intentando desescalar el tema y bajar lo máximo posible la presión de todo esto. Pero nadie quiere que otro país que en el pasado combatió y fue agresivísimo, hubo una guerra importantísima, esté actuando dentro de sus fronteras. Los grupos de milicianos pro-Irán que actúan dentro de Irak realmente están fuera de control del gobierno actualmente. Eso es el punto más importante del foco de lo que tenemos hoy. Irán necesita hacer este tipo de movimientos para poder de alguna forma perpetuarse en la guerra. Él se basa en 3 principios. Uno de ellos es justamente el tema de las milicias. Los ataques con drones o los ataques con misiles serían el otro gran principio que busca Irán para seguir manteniendo esta guerra. El tercero, que es el nodo, lo más importante y el que todos vemos, es el bloqueo del estrecho de Hormuz. Pero ¿cuál es el gran problema estratégico militar para Irán en el estrecho de Hormuz? Que si él cierra eso, que sería lo más natural, bloqueo totalmente el estrecho de Hormuz, entonces una acción de guerra importantísima, mundial, afecta a todos los mercados, pero en ese momento uno de sus, por así decir, seguidores, que hoy busca la paz, pero en definitiva es un gran mercado para él, que es la República Popular de China, Beijing, pasa a no tener más petróleo. O sea que el cierre de Hormuz es importante de que no se dé. Vemos entonces esta especie de guerra esporádica donde se abre y se cierra, pasan petroleros o no. Los otros 2 grandes ejes son, naturalmente, los misiles y lo que estamos viendo con drones, ataques con drones, y el tercero, el uso de milicias fuera del territorio. Sí, porque ha sido tan difícil destrancar el juego, sobre todo en ese aspecto, en los acuerdos sobre el estrecho de Hormuz, porque hay 2 retóricas bastante importantes que destacar. Trump dice que Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz, él impone a su vez un bloqueo naval, pero Irán también afirma que tiene derechos sobre esa vía estratégica y que además, después del conflicto, terminar o no, nunca eso iba a ser igual, es decir, no iba a haber un tránsito fluido por el estrecho de Hormuz y también dice la República Islámica que aplicaría medidas. ¿Qué va a pasar con este punto tan importante que es el que más preocupa, sobre todo por la estabilidad energética del mundo? Vemos un gran interesado en todo esto, que es un eje de apoyo a Irán muy importante. Esto es algo que no se ha analizado para nada. Vimos además algo interesante que hay que valorarlo. Reuters de alguna forma nos comunica o tiene la información de que China estaría preparando un embarque de 400 sistemas antiaéreos que irían para Irán. Beijing lo ha desmentido, pero esto le cambia un poco al tenor de la guerra. ¿Y por qué es todo esto? ¿Y por qué tu pregunta es muy buena? El petróleo, el grueso del petróleo de ese lado del mundo pasa por ahí. China tiene 2 focos de aprovisionamiento que son muy importantes. Uno es Rusia y después un petróleo iraní a un descuento importante. China en este momento participa de todo este conflicto, parecería diplomáticamente, pero en el fondo no tenemos que dejar de pensar de que un gobierno iraní debilitado, manteniendo petróleo a un precio muy conveniente para China, es algo interesante para el gobierno chino. Lo que China no pareciera un escenario muy proclive a lo que está aconteciendo es que Estados Unidos domine la totalidad del estrecho de Hormuz. En ese momento el petróleo va a tomar la dimensión de precio normal
y eso a los intereses chinos es totalmente contrario. China no puede parar su escalada de industrialización y el petróleo es fundamental para este proceso. Muy importante ese dato que apunta además la importancia de la rivalidad entre China y Estados Unidos y que algunos también lo interpretan como apuntar directamente a perjudicar a Beijing en todas estas operaciones. Ya para finalizar, una última pregunta. ¿Cómo queda Israel en medio de todo esto? Porque lo que hemos visto en estos últimos días es la reanudación de los ataques directos entre Irán y Estados Unidos. Israel participó al comienzo de este conflicto. Ahora se mantiene al margen, pero además latente, porque está claro que en cualquier momento puede reanudarse cualquier hostilidad y un ataque directo de Irán si ve una mayor participación en todo esto. Y es lo que quiere también, según lo que él mismo ha dicho, el primer ministro Benjamín Netanyahu, que sería acabar y descabezar al régimen iraní. ¿Cómo queda el Estado hebreo? Israel, naturalmente, en esto, de alguna forma participa con logística, con mantenimiento, con información, con muchísima inteligencia en todo este proceso. Para ellos es extremadamente importante. El anuncio que se ha dado, que de alguna forma le cambia la óptica a Israel, es el desarme de Hamas, que ustedes también anunciaban hace un poco. Recordemos lo que está ocurriendo también con Hamas. Hamas es un grupo, pero que tiene internamente como grupos de pandillas o grupos barriales que actúan dentro de eso. No hay una conducción 100% establecida dentro de Hamas. Lo mismo que hablamos de los distintos grupos que mantienen relación con Irán, en Hamas tenemos el mismo sistema. Y lo vimos en el proceso de evolución de rehenes de Israel. Por más que hubo un acuerdo con alguna cúpula o que había acuerdos establecidos, las pandillas que integran Hamas, porque pueden ser hasta familias, por así decir, no devolvían a sus rehenes. Entonces, es difícil el desarrollo del mismo. Hoy tenemos una cierta desconfianza. Vemos que el proceso se está dando, ya hay una fuerza de paz dentro de los territorios, pero Hamas desconfía un poco de cuándo Israel se va a retirar del todo, y Israel desconfía si el desarme sería real. Y tiene razones Israel para desconfiar, porque es muy difícil establecer una conducción íntegra o unificada para Hamas. En cuanto a Israel, sí es fácil establecer que su presidente es el que manda, o su comandante en jefe, pero en Hamas es una entelequia demasiado difícil de establecer. Es como grupos revolucionarios que en definitiva actúan, pero en base a una única cosa, a atacar a Estados Unidos y a atacar a Israel. Después no están sincronizados en un mando unificado. Estimado Carlos, muchísimas gracias por estos minutos y ayudarnos a entender la actualidad en el Medio Oriente con esta escalada. Gracias. Es un gran placer. Un abrazo grande a todos. Igualmente para usted. A esta hora con nosotros Carlos Verísimo Strasse, analista en política exterior, acompañándonos desde Montevideo. Hacemos la pausa en Primera Página, 6:51 minutos. Al regreso, más actualidad.